ese es el tema, ¿no? El dilema que enfrenta Europa. Ahora vimos en la semana pues esta confrontación entre España y Estados Unidos, entre Trump y Sánchez, por la decisión de Sánchez de no permitir que se utilicen las bases militares de España en Medio Oriente. Y también creo que le genera pues división a la propia Europa, que de por sí traía ya hay algunas fisuras con el tema de Groenlandia, ¿no? Creo que también estaba enfrentando un dilema y que, por cierto, la presidenta Sheinbaum lo dijo en la semana, que era pues de reconocer la postura de Sánchez. Dice, aun cuando España es miembro de la OTAN, pues finalmente pues está adoptando una postura congruente contra la guerra, ¿no? Entonces creo que sí, Europa está en una posición muy complicada. Sí, ahora el discurso el presidente del gobierno de España y otros líderes de Europa toman en cuenta en sus discursos a quién está dirigido el discurso. O sea, para ellos tienen un cambio demográfico fuerte en el sentido de que hay muchos inmigrantes musulmanes, árabes, que han entrado a Europa. Jamás habíamos escuchado antes un líder europeo que hablaba a favor de Gaza o que hablaba a favor de o en contra de, aunque de forma indirecta, en contra de Israel o de Estados Unidos. Hoy lo escuchamos. ¿Por qué? Por doble objetivo. Primero, mantenerse ante su pueblo. Porque sabemos que esos gobiernos, o sea, no es casualidad de que los gobiernos o los presidentes europeos que están manejando este discurso son los que tienen menos popularidad en sus países. Francia, España, en primer lugar. ¿Por qué? Porque realmente ese cambio demográfico, ellos lo que están jugando ahora es decir, a ver, voy a jugarle a esa parte nueva de la sociedad que se está integrando. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es forma de presionar para Estados Unidos. Es decir, ok, no quieres ayudarme, no quieres respaldarme, aquí yo voy a apoyar a Gaza. Yo voy a reconocer al Estado de Palestina. Yo voy a meter productos fabricados en China, empresas chinas de tecnología, voy a empezar a meter todo esto, pensando de que eso podría preocupar a Trump. A Trump en lo personal no le preocupa nada. Lo que le preocupa es durante esos 2, 3 años que le quedan en la Casa Blanca lograr sus objetivos a corto plazo sin arriesgar los objetivos de la administración estadounidense a largo plazo. Hay que distinguir que en Estados Unidos hay 2 tipos de objetivos. Los de largo plazo, esos ni siquiera el mandatario en turno puede influir ahí. Temas como la alianza con Israel, el apoyo a Israel, es algo que ningún presidente va a poder jugar con esto porque son objetivos establecidos a largo plazo. Hay objetivos a corto plazo y muy corto plazo y ahí es donde Trump está haciendo su maniobra. Dentro de su maniobra no encaja el futuro de Europa. Eso probablemente impactaría al partido republicano, quién será su candidato después, que por el momento lo que nosotros vemos, los dos que están como luciendo por ahí, pues son más extremos que Trump, más extremistas que Trump. En este realineamiento, doctor, ¿dónde queda, por un lado, Israel y dónde quedan los estados del Golfo Pérsico, que han sido también blanco de los ataques de Irán? ¿Cómo se está dando este reacomodo? Se plantea que Israel pues no quedaría conforme con el que se mantuviese el régimen de Irán con otro líder, aún con la negociación con Estados Unidos. ¿Cómo entenderlo? Ok. Voy a regresar un poco en la historia de un evento que nos va a poder cambiar el chip de entender cómo están los actores dentro del Medio Oriente. En los años 90, ¿quién era el enemigo número 1 de Irán? En el Medio Oriente era Saddam Hussein, el presidente de Irak. ¿Quién mató a Saddam Hussein? Estados Unidos. Sí. Entonces, Estados Unidos le hizo favor a Irán. O sea, suena raro, pero sí. Le hizo un favor porque le quitó un enemigo fuerte, un enemigo que sí tenía un ejército establecido, que generaba para ellos hasta cierto grado de, por el tema de Israel, que pueda atacar a Israel, etc. Pero en la práctica, pues les hizo el favor
¿cómo se llama? A Irán. Irán. Y ahorita Irak es el único, casi el único país árabe que habló a favor de Irán, ahorita. ¿Por qué? Porque tiene una presencia chií fuerte. Aquí hay que regresar a esa diferencia social religiosa. Los suníes y los chiitas son esas dos ramas del Islam que compiten entre sí con una sola finalidad. ¿Quién tiene el poder y quién representa el Estado Islámico? Recordemos que el Islam, cuando empezó en 647 después de Cristo, se estableció un Estado Islámico que pasó en diferentes etapas. La última etapa fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano cae en la Guerra Mundial, pierde en la Primera Guerra Mundial y se divide en los países, patrocinando esa división por Europa. En ese entonces, Inglaterra y Francia. Entonces, esas divisiones tienen todavía esa herencia de los suníes y chiitas y quién va a liderar el mundo islámico. Hoy hay actores que están peleando ese liderazgo. Turquía, Arabia Saudita, Irán, en primer lugar esos tres, con diferencias, porque Turquía son sunitas, pero no son árabes, son los otomanos prácticamente. Arabia Saudita son sunitas y Irán son chiitas. Tres potencias que están prácticamente viendo quién va a liderar el mundo islámico y quién va a poder ser el número uno en el mundo islámico. Nosotros, si nos basamos en esto, vemos que para Irán esos ataques pues les sirven hasta cierto grado en el tema de darse cuenta en el Medio Oriente quién tiene ese poder. Y del lado de Israel, ¿dónde está Israel? Para la existencia de Israel, porque, a ver, estamos hablando de dos ideologías, islámica y hebrea o judaica, ¿no? Las dos buscan un Estado teocrático. Las dos buscan un Estado formado por leyes religiosas. La existencia de uno va en contra de la existencia del otro. Entonces es muy difícil decir, a ver, vamos a vivir en paz ahí. No va a pasar. Porque dos ideologías, a menos de que lleguemos en un tiempo donde entendemos que la administración pública, los gobiernos tienen que ser laicos y se tienen que alejarse de ideologías o filosofías religiosas. Si no, vamos a seguir teniendo esa batalla. Lo que estamos viviendo en el Medio Oriente es un cambio generacional. Cada que llegue una generación va a intentar hacer un cambio y es lógico. 1979, la Revolución Islámica de Irán, quienes nacieron después ya tienen 40 años. Ya no conocieron al Shah y son ellos los que están operando el país hoy en día. Entonces, sí es lógico tener ese cambio generacional, pero el problema de fondo, esa diferencia religiosa que viene en segundo nivel, pero se utiliza. Lo que hablamos al principio de esos dos niveles, el nivel deep, el nivel profundo donde está la economía, la energía nuclear, para manipular como las marionetas la sociedad, se utilizan hilos. Y dentro de esos hilos cambian de una región a otra. Pero en el Medio Oriente el hilo principal es la religión. En otras zonas del mundo hay otros hilos, pero siempre sucede esa manipulación de esos dos niveles de poder.